Café con destino, papel y bolígrafo en mano, porque ya va a comenzar. La sabiduría diaria que transforma tu vida. Lo que blinda nuestra vida es el estudio de la palabra. La Biblia no es solo un libro antiguo, es un manual vivo de instrucción milenaria. La Biblia es más actual hoy que el periódico que saldrá mañana, como ya decía Billy Graham. O sea, necesitamos entender que existe un poder muy grande en la palabra y la forma más certera, la forma más segura en que Dios habla es a través de su propia palabra. Entonces, ¿por qué tenemos que leer la Biblia, Werley? Para que podamos tener la certeza de que lo que estamos sintiendo es de Dios. Para que tengamos la seguridad de que la voz que estamos escuchando es de Dios. Porque es la palabra la que va a dar la confirmación, la base de lo que es de Dios y de lo que es de nuestra propia mente. Porque si está escrito, es de Dios. Si no está escrito, es cosa de tu cabeza o quizás incluso del enemigo. Fue a través de la palabra que Jesús venció la batalla espiritual en el desierto contra el diablo. El diablo tentaba a Jesús y Jesús respondía, así está escrito. La palabra tiene poder de combate. La palabra es una espada, como leímos, más afilada que cualquier espada de dos filos, una espada de doble filo. Y entonces puedes decir, Tiago, yo todavía no tengo experiencias con Dios. Puedes pedirlo. Tiago, yo todavía no sé leer la Biblia. Comienza leyendo por Proverbios, por Salmos. Son los dos libros más fáciles de leer, los Salmos de David y los Proverbios de Salomón. Es decir, deja de poner excusas y empieza a espiritualizarte hoy. Tu evolución espiritual necesita comenzar. Tu evolución necesita comenzar porque la Biblia tiene respuesta para todo. La Biblia tiene respuesta para cada duda, para cada pregunta que tengas. La Biblia tiene respuesta para cada problema por el que estás pasando. Tiene la solución para cada dificultad. Entonces necesitamos entender que existe poder en la palabra y que Dios siempre va a hablar a través de la palabra. Pero la segunda forma en que Dios habla es a través de nuestra conciencia. Él sopla cosas en nuestra conciencia. Él sopla palabras. Él da un mensaje a nuestra conciencia. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice que la paz de Dios es el árbitro de nuestro corazón. La paz de Cristo es el árbitro de nuestro corazón. Cuando estamos haciendo algo mal, es como si fuera un juez diciendo que hay algo equivocado. Y cuando estamos haciendo algo correcto, sentimos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es como funciona. Entonces, nuestra conciencia nos juzga. Nuestra conciencia nos analiza. Y es a través de nuestra conciencia, que está dentro de nuestra alma, cuerpo, alma y espíritu. La conciencia está dentro del alma y nuestra conciencia es eterna, nuestra alma es eterna. Debemos recordar que a través de nuestra conciencia, Dios nos va a dar dirección. Dios nos va a dar dirección. ¿Cuántas veces estuve a punto de cerrar un contrato, de hacer un negocio y la paz se fue de mí y me sentí perturbado? Dije, gente, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Todo parecía estar bien, los números eran buenos, el abogado ya había aprobado el contrato, pero yo no tenía paz. Y la Biblia dice que si la paz no está, Dios tampoco está, porque Dios es la paz. Él es nuestra paz y en Él somos uno. La alianza que se hizo en la cruz del Calvario es esta, que Dios fuera nuestra paz. Entonces nuestra conciencia es un fruto espiritual de respuestas. Mira lo que dice en Romanos 2:15. Muestran que las exigencias de la ley están grabadas en su corazón. De esto también da testimonio su conciencia y sus pensamientos, unas veces acusándolos, otras veces defendiéndolos. O sea, pensamientos del corazón, pensamientos de la conciencia nos acusan, nos defienden. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios habla. La conciencia funciona como un radar espiritual. Tú percibes lo que está malo y lo que está bien a través de la conciencia. La conciencia es un walkie-talkie espiritual que Dios habló y habla contigo. Es a través de nuestra conciencia que Dios envía mensajes.
Entonces, estamos estudiando 2 de las 10 principales formas en que Dios puede hablarle al ser humano. La primera forma es a través de la palabra, la insustituible e inmutable palabra de Dios. Y la segunda, a través de nuestra conciencia. Dios ya te ha hablado a ti, querido alumno, querida alumna. Dios ya te ha hablado a través de la palabra. Dios ya te ha confirmado un versículo grande en tu vida. Dios ya ha hablado en tu conciencia. Sabes, cuando Dios habla en tu conciencia dices: gente, estoy sintiendo algo, solo puede ser de Dios, es tan fuerte en mi corazón. Eso es cuando Dios habla en la conciencia. Es cuando no escuchaste una voz, pero tienes un sentimiento. Es algo interior que late, que habla. Esto es lo que tengo que hacer. Es como si fuera un presentimiento, es algo divino dentro de ti. Dios usa mucho el dolor del ser humano, la dificultad del ser humano para enderezar sus caminos, para poner a la gente en el camino correcto, para sensibilizar nuestro corazón y esta vez entender sus señales. ¿Sabes por qué Dios usa las dificultades y también usa señales? Porque hay personas que solo aprenden cuando están en mucha dificultad y hay personas que solo perciben con la señal divina. Si es en la conciencia, no lo entiende. Si es por la palabra, no logra interpretarlo. Pero cuando ve una señal, logra captar y también creer que es Dios. A veces solo queremos huir del problema, a veces solo queremos salir de la situación difícil, pero lo que no entendemos, lo que no sabemos, es que Dios está usando eso para, de alguna manera, revelarnos cosas. Dios no desperdicia lágrimas. Dios no desperdicia el dolor. Dios usa todo eso para revelarnos cosas. Y si la dificultad que estás atravesando hoy fuera un mensaje de Dios y solo llevas tanto tiempo en ella porque no entiendes que es Dios quien te está hablando, hay dificultades que son la cosecha de algo que sembramos. Hay dificultades que son normales del ser humano. Y hay dificultades que son avisos divinos. Son trabajos divinos para ponernos en el camino correcto. El Salmo 119, 71 dice así. Salmo 119, 71. Mira esta base bíblica. Fue verdaderamente bueno para mí haber sido afligido, para que así pudiera aprender y comprender tus sagrados decretos. Es decir, el salmista aquí está diciendo que en la aflicción aprendió más de Dios. En la profunda aflicción, en vez de solo sufrir pasivamente, decidió aprender valiosas lecciones. ¿Cómo habla Dios a través de las dificultades? Él redirige, Él enseña y también nos abraza. Alivia el dolor, resuelve situaciones para demostrar que es Dios. ¿Quieres ver a una persona que aprendió a través de las dificultades? Jonás, el profeta Jonás. Dios le da orden de ir a Nínive, toma un barco, ¿hacia dónde? Tarsis. Él desobedece a Dios. Es lógico. Está la dificultad de sembrar, de cosechar, y está la dificultad que Dios pone en ti para hablarte. Y Dios usó la dificultad de Jonás porque él cae al mar. Es tragado por un gran pez, permanece 3 días en el vientre del gran pez y Dios usa esa dificultad de Jonás para hablar con él porque en esos 3 días en el vientre del gran pez, él oró y Dios escuchó sus oraciones. No existe una manera correcta o una manera incorrecta o una manera más apropiada de que Dios hable, porque Él habla de la forma en que tú entiendes, de la forma en que vas a aprender rápido. Dios habla de una manera en la que vas a absorber lo que está siendo ministrado por Él. Señales que tuvimos en la Biblia. Jonás con el gran pez, las 10 plagas en Egipto. ¿Qué señal es mayor que las 10 plagas en Egipto que convencieron a Teixeira, el faraón, de liberar al pueblo? La zarza ardiente con Moisés allá en Éxodo 3. Cuando la transfiguración de Jesucristo hubo muchas señales. Jesús caminando sobre el mar es una señal, es un prodigio. Más que solo un milagro, es un prodigio. La pesca milagrosa de Pedro son señales divinas, cosas que no son normales. Por ejemplo, el gran pez que se tragó a Jonás parecía ser su final. Al fin y al cabo, si te traga una ballena, un pez grande, es la muerte. Pero lo que parecía la muerte, en realidad se convirtió en su segunda oportunidad, porque fue vomitado justamente en el destino. Él fue vomitado exactamente en el lugar que debía ir. Juan 10, 27 dice así: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen.
Es decir, cuando Dios habla audiblemente, quien es su oveja no se confunde. Lo voy a repetir. Cuando Dios habla audiblemente, quien es su oveja no se confunde. Ah, pero ¿será que voy a escuchar una voz y me voy a confundir? No hay manera. La voz de Dios es como muchas aguas, es el sonido de muchas aguas. La voz de Dios es inconfundible. Para quien escucha la voz de Dios audiblemente, sabe que es Él. ¿De acuerdo? Ahora, ¿Dios puede hablar y la persona tardar en entender que es Dios? ¿Sí o no? Sí. Está ahí en 1 Samuel. En el libro de Samuel, ¿recuerdas cuando en 1 de Samuel 3, Dios llama a Samuel, Samuel, y él se queda con la duda de quién era? Va donde el profeta y dice, habla, Señor. Él le dice, yo no te llamé. O sea, entonces Dios vuelve, Samuel, Samuel. Es decir, para quien no tiene la práctica de escuchar la voz audible, puedes confundirla con una voz humana. Por eso no quiero afirmar que he escuchado la voz audible de Dios en mi vida, pero sí he escuchado personas llamándome, frases que vinieron audiblemente a mi mente y no había nadie cerca de mí. No creo que esté loco, no creo que tenga ningún problema, ningún trastorno mental. En otras palabras, es muy posible que fuera Dios. Y escribo estas cosas. ¿Pero por qué no lo digo? Porque no había ninguna prueba importante. Teixeira, eres un tipo más espiritual que Erle. Es importante que siempre tengamos pruebas, especialmente bíblicas, de lo que escuchamos. Si no, uno se vuelve loco, piensa que está escuchando cosas y si no hay una comprobación bíblica, ¿cómo vas a decir que fue Dios? Entonces, por ejemplo, Samuel escuchó a Dios de manera audible. Pablo escuchó a Jesús resucitado de manera audible. Allí en Hechos 9, del 4 al 6, Pablo iba camino a Damasco, Jesús se le aparece y le habla de manera audible y Pablo lo escucha. Así que tenemos muchos ejemplos bíblicos de personas que escucharon la voz de Dios. Pero también tenemos muchos más ejemplos bíblicos de personas que escucharon a Dios a través de los profetas. Muchos. El mundo profético comienza desde el Génesis. Moisés era un profeta. Tenemos muchos profetas, cada uno tenía un perfil. Todos los reyes tenían sus propios profetas privados. En aquella época les llamaban videntes. Eran personas que entendían del mundo espiritual, entendían del futuro porque tenían revelación divina y traducían eso de una forma que todos podían entender. David en Babilonia era un profeta. José en Egipto era un profeta. Él interpretaba sueños. No es fácil. Hay que tener el espíritu profético, hay que tener una sabiduría diferente. David, cuando se equivocó, fue confrontado por un profeta llamado Natán. Él le dijo, David, ¿qué has hecho? Es decir, los profetas son usados por Dios para advertirnos, para revelar el futuro, pero también para exhortarnos, llamarnos la atención. Aquí tenemos un grupo de intercesoras, mujeres de Dios, hombres de Dios que oran por nosotros y para nosotros desde hace 7 años. Y ellos son profetas, y cuando nos reunamos, ya lo sé, me llamarán la atención sobre algo. Casi nunca es para... Dios te usará tremendamente. Siempre es Tiago, arréglalo. Tiago, ten cuidado con eso. Tiago, el mundo espiritual está furioso. Tiago, eso. En otras palabras, siempre son advertencias. Los profetas son utilizados a menudo para exhortar amigos. Entonces tenemos que recordar que no siempre vamos a escuchar lo que queremos. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios. ¿Por qué esto? Porque no todo el que dice que es profeta es profeta. No todo el que dice que está hablando en nombre de Dios está hablando en nombre de Dios. Entonces tienes que probar el espíritu para saber si es de Dios. La voz de Dios puede ser escuchada incluso en el silencio, pero también la voz de Dios puede ser escuchada en un trueno. La voz de Dios es inconfundible hasta el punto de que en el silencio o en el ruido, cuando la escuchas, sabes que es Él, porque tu interior tiembla ante la voz de Dios. El temor del Señor te invade cuando escuchas la voz de Dios. Ahora, cuando se trata de la voz de Dios a través de otra persona, que es el caso del profeta, tienes que tener discernimiento para saber si esa palabra es de Dios o no. Job, capítulo 33, versículos 14 al 16, dice así, porque la verdad es que Dios habla. La verdad es que Dios habla. A veces de una manera, a veces de otra, aunque el hombre no lo perciba, en sueños o en visión nocturna.
Entonces Él abre los oídos del hombre y sella su instrucción. Acabamos de leer Job capítulo 33, del 14 al 16. Está diciendo que la verdad es que Dios habla de una forma o de otra, de un modo o de otro, pero Dios habla. Necesitas estar atento a lo que Dios quiere decirte. ¿Qué quiere traer Dios? La realidad del mundo espiritual al natural. ¿No es así, Teixeira? Él quiere que entiendas lo que está sucediendo en el mundo espiritual, en el mundo real. ¿Todo sueño viene de Dios? No. ¿Es todo sueño espiritual? No. Tuviste un sueño, comiste demasiado, dormiste con el estómago lleno, ¿verdad? Pero muchos de nuestros sueños son advertencias espirituales, son presagios, y no puedes distraerte, desperdiciarlos, dejar de anotar el sueño que puede ser un mensaje espiritual para ti. Dios usa los sueños para advertirnos, para instruirnos, para corregirnos y para revelar el futuro. Entonces, ¿para qué recibe sueños? Para advertirnos de algo, para instruirnos, para corregir algo en nuestra vida o para revelar el futuro. José de Egipto tuvo sueños proféticos. ¿Se cumplieron los sueños? Sí. A los 17 años, tuvo el sueño de que gobernaría. A los 30 se sienta en el gobierno de Egipto y gobierna toda la tierra. José, esposo de María, recibió la dirección de Dios a través de un sueño. El rey Nabucodonosor tuvo sueños que fueron interpretados por David. Es curioso que yo aún no había leído el guión y mencioné los mismos ejemplos. O sea, mira, el poder de los sueños. Dios puede hablar, Dios suele hablar en el descanso de nuestra alma. Cuando estamos despiertos tenemos tantas cosas en la cabeza, de verdad. Tenemos tantas cosas, tantas, que no descansamos el alma. Entonces Dios no logra hablar, no porque no pueda, es porque estamos muy distraídos. Cuando descansamos el alma, generalmente eso ocurre durante el sueño, entonces Dios puede hablar. Así que los sueños son muy utilizados por Dios. ¿Y las visiones? Las visiones son imágenes espirituales. ¿Para quién está tomando nota? Las visiones son imágenes espirituales, revelaciones visuales que puedes ver de cosas que van a suceder e incluso estando despierto puedes verlas. Las visiones son presagios, como un destello, algo intenso que te pone la piel de gallina. A veces da miedo porque aún estás despierto, pero Dios te lo está mostrando. Pedro, en Hechos 10, tuvo una visión. Dice la Biblia que la salvación también era para los gentiles. Él tuvo una visión en la que una sábana descendía del cielo y había varios tipos de animales. Dios le dijo, Pedro, mata y come. Él respondió, no puedo, es impuro. Dios le dijo, come porque yo lo he purificado. Y allí él tiene una conversación en visión. Tenemos muchas bases bíblicas para la visión. Por ejemplo, Isaías capítulo 6 dice que el propio Isaías vio al Señor en una visión, sentado en el trono sublime. Fue en una visión, él no estaba soñando. Él estaba despierto y vio un trono y a Dios sentado sobre él. Ezequiel 1 dice que Ezequiel tuvo una visión de la gloria de Dios. Es decir, mucha gente tenemos base bíblica para hablar de sueños y visiones con libertad, porque hay muchísima información en la Biblia sobre sueños y visiones. Entonces no puedes menospreciar ni subestimar el poder de un sueño o de una visión. Y si quieres que el mundo espiritual se conecte contigo, una de las formas más sencillas es decir, Dios, háblame a través de un sueño. Y da una visión, así como Dios habla a través de alabanzas. Es muy sencillo. Yo, por ejemplo, cuando me levanto por la mañana y entro al coche para venir a la oficina, por ejemplo, me gusta poner alabanzas al máximo volumen. ¿Por qué? Ya empiezas el día con la energía espiritual en alto. Ya comienzas el día celebrando a Dios, agradeciendo a Dios. Con la música es mucho más fácil orar incluso. Para quien tiene dificultad para orar, aquí va un consejo. Pon alabanzas. La alabanza te ayuda mucho en el momento de la oración. Pon alabanzas, pon una canción. Parece que ya entras en un calentamiento espiritual para empezar a orar. Entonces los cánticos tienen mucho poder para revelar lo que Dios quiere. La Biblia dice en Sofonías capítulo 3, versículo 17, el Señor Dios está en medio de ti, poderoso para salvarte. Él se deleitará en ti con alegría, te renovará con su amor y se regocijará por ti con júbilo y cánticos. Cánticos.
Los salmos de David hablan todo el tiempo de música y cánticos, de cómo Dios se revela, de cómo Dios habla a través de los cánticos. ¿Cuántas veces yo estaba quebrantado espiritualmente, emocionalmente, y una canción me levantó? Y una canción me levantó. Cuando la joven María, una virgen pura y devota, recibe la asombrosa y divina revelación de que va a ser la madre del Hijo de Dios, el Mesías prometido, que va a llevar al Salvador, a Jesús, en su propio vientre. Ella canta, la Biblia dice que ella canta. Mi alma verdaderamente engrandece al Señor, mi espíritu se regocija y se alegra profundamente en Dios, mi amado Salvador, porque con su inmenso poder ha realizado grandes y maravillosas cosas, y con su infinita misericordia ha demostrado un amor santo e inquebrantable. Santo, santo, santo eres, oh Señor, digno de toda alabanza y adoración. Ella canta porque la presencia de Dios fue tan increíblemente fuerte y poderosa en su vida que la expresión profunda y sincera que logró exteriorizar no fue una simple lágrima, no fue un grito desesperado, sino que fue un hermoso y conmovedor cántico, porque el Señor Dios se conecta de una manera muy especial con el ser humano a través de la maravillosa y universal música. Ahora, un poco más complejo, es cuando Dios envía un ángel. Ahí es más complejo. Y tenemos un ángel que tiene un nombre en la Biblia, no lo inventé yo, que generalmente es el ángel mensajero. ¿Cuál es su nombre? El ángel mensajero. Gabriel, la mayoría de los mensajes angelicales que llegaron a alguien fue a través del ángel Gabriel. Incluso el ángel que visitó a María fue Gabriel. Pero él también visitó a otras personas en la Biblia. Tenemos al arcángel de la guerra, el arcángel guerrero, el arcángel Miguel. Tenemos algunos ángeles que tienen nombre en la Biblia y otros que no lo tienen. Así que no sirve de nada inventar nombres de ángeles. No sirve decir que Dios te dio una revelación personal, que Dios te lo mostró. Si no está en la Biblia, gente, no lo crean. Solo crean en lo que está escrito. Si Dios no dio otro nombre de los ángeles, es porque no necesitamos saber el nombre de otros ángeles. No inventes historias, por favor. Pero Dios habla a través de los ángeles. Ahora mira esto. Pablo y Silas, aquí es la primera vez que se van a unir música, cánticos y ángeles. ¿Te diste cuenta? Pablo y Silas, en Hechos 16:25, estaban cantando a medianoche. Estaban presos. Estaban presos. Ellos empiezan a cantar. Ellos empiezan a alabar. ¿Qué sucede? Un terremoto. Un ángel sacude. Esa prisión y las cadenas se abren. También fue un ángel quien en la prisión fue a abrir las puertas para que Pedro saliera. ¿Recuerdas ese pasaje? Un ángel fue allí y buscó a Pedro dentro de la cárcel. David, en el libro de los Salmos, dice que los cánticos son para expresar nuestras victorias, dolores, adoración y también palabras proféticas. Entonces, cuando unes el poder de la música, el poder de los cánticos y la visitación de los ángeles, es un poder muy grande. Son formas en las que Dios habla muy poderosas. Entonces, solo esta semana tratamos 10 formas diferentes en que Dios habla. Solo esta semana tratamos 10 formas diferentes en que Dios habla. Dios habla a través de lo que Él quiera, gente. No estamos limitando a 10, pero son solo las 10 más comunes. Ángeles, cánticos, dificultades, señales. La voz audible de Dios, cuando Él habla en nuestra conciencia, a través de su palabra, que es la forma más segura de escuchar la voz de Dios además de la Biblia. Dios habla a través de sueños y visiones, a través de profetas, a su manera. Ahora, los ángeles son mensajeros celestiales enviados por Dios en una misión específica para avisarnos de algo. No deben ser adorados. Ellos no son Dios, pero son guiados por Dios para traer un mensaje. Entonces, ¿qué es un ángel? ¿Mensajero? Solo eso. El ángel Gabriel se le apareció a María en Lucas capítulo 1, versículo 26. Un ángel se le apareció a José en un sueño allá en Mateo 2:13. Un ángel liberó a Pedro de la prisión en Hechos 12, versículo 6. Es decir, los ángeles aparecen en la Biblia muchas veces, pero en la vida real, en nuestra vida real, no es tan frecuente que veamos ángeles. ¿Y quiénes son los ángeles? Hebreos 1:14 dice quiénes son ellos.
Los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación. Entonces, ¿para qué existen los ángeles? Para servir a aquellos que van a heredar la salvación. ¿Ya estás salvo en Cristo Jesús? Sí, James. Así que los ángeles están a tu disposición. Esto es tremendo. Es fuerte, está escrito. Los ángeles están a tu disposición. Ellos vinieron a servirte. Son mensajeros divinos que vinieron para servir a aquellos que heredarán la salvación. Está en Hebreos 1:14. Entonces, si entendiste el poder de los cantos, vas a escuchar muchos más alabanzas. Porque la música, la alabanza, la adoración atraen mucho la presencia de Dios. Es una conexión muy fuerte entre el ser humano y lo celestial, lo divino. Así que vale la pena invertir en ambientes de alabanza, ¿de acuerdo? Y vale la pena que abras tu visión y tu corazón para entender todas las formas en que Dios habla. Sea a través de los sueños, de las visiones, de los profetas, de la palabra, de la voz audible de Dios, de la forma en que Él quiera. ¿Estás preparado para escuchar la voz de Dios? Si crees y puedes cerrar tus ojos, ¿vamos a orar juntos ahora? ¿Vamos a pedirle a Dios esa dirección? Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por cada alumno y alumna conectados con nosotros en este viernes. Pedimos tu revelación, Señor. Sabemos que sin ti nada podemos hacer. Habla con nosotros, revela tu palabra y muéstranos lo que necesitamos. Habla con nosotros de la manera en que podamos entender, ya sea a través de ángeles, de la voz audible de Dios, de sueños, visiones, profetas, Señor, de una sensibilidad espiritual cuando tú hablas a nuestra conciencia o a través de tu palabra. Pero habla con nosotros, revela tu voluntad, muéstranos el próximo paso, líbranos del mal. Quita la trampa de nuestro camino, líbranos del lazo del cazador. Te pedimos, Señor, en esta mañana, socórrenos, habla con nosotros, revela tu palabra, pon a tus ángeles para servirnos, como dice tu palabra en Hebreos. Queremos aquí, Señor, rendirnos ante ti y confesar. Sin ti no podemos hacer nada. Muchas gracias por esta semana de Café con Destino. Muchas gracias por las revelaciones de esta semana. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.